de receptores. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo actúan esos receptores? ¿Qué cambios pueden llegar a ocurrir en la membrana postsináptica en respuesta a los neurotransmisores liberados por la neurona? ¿Sí? Como dijimos, puede ser que la comunicación sea de neurona a neurona o de neurona a célula blanca o a célula diana. ¿Sí? Eso. Nuestros receptores, porque se llaman receptores porque reciben la información. Estos receptores tienen componentes, tienen algunas estructuras. ¿Y qué son estos receptores? Son proteínas de membrana, proteínas integrales de la membrana celular. Entonces va a tener un componente fuera, hacia el espacio extracelular, una proteína integral que va a atravesar toda la membrana plasmática y una parte intracelular que va a estar mirando hacia el citosol. Su porción extracelular mira hacia el espacio sináptico, su porción intracelular mira hacia el citosol y su mayor estructura está dentro de la membrana plasmática, ¿sí? O la membrana celular. ¿Sí? Entonces, la parte externa, la parte que mira hacia el espacio extracelular, esta porción que mira hacia el espacio extracelular, es llamado de componente vinculante. ¿Por qué componente vinculante? Porque lo que va a hacer es traer a captar la información del neurotransmisor y vincular la información que está trayendo el presináptico hacia el postsináptico. Entonces la parte externa, la que mira hacia el espacio extracelular, se le llama componente vinculante y es donde se une el neurotransmisor, la parte donde realmente se une el neurotransmisor. Luego la parte integral que atraviesa toda la membrana plasmática y la parte intracelular se le llama componente intracelular y es donde va a ser generados los cambios, ¿sí? Porque fíjense, los neurotransmisores no atraviesan al receptor. Tengan en cuenta eso. Los neurotransmisores se unen hacia el componente vinculante del receptor. La información en la que atraviesa y existen cambios en la parte intracelular. No es como los iones. Los iones utilizan canales y el propio ion extracelular pasa hacia el intracelular o viceversa. ¿Sí? Son los iones, pero los neurotransmisores no. Los neurotransmisores solo se unen a los receptores y la unión neurotransmisor-receptor es el que envía la información para la parte interna a través de aperturas de otros canales iónicos o a través de segundos mensajes. Entonces, explicando un poco lo que es nuestro dibujito. Dándole un poquito de vida. Entonces, la información llegó allá de la dendrita de la neurona. Se recibió la información en la dendrita, se procesó en el cuerpo de la neurona y se envió la información o la respuesta por los axones. Estas respuestas llegan al botón terminal. Cuando la respuesta llega al botón terminal, es un cambio del potencial de membrana por la llegada de la información al botón terminal abre canales de calcio. ¿Sí? Esa apertura del canal de calcio hace que el potencial de membrana de reposo de la neurona, el potencial de membrana de reposo, suba y se despolarice. La despolarización de esta membrana neuronal va a hacer que las vesículas sinápticas, gracias a los ATP liberados
enviado por la mitocondria, es lo que le va a dar la energía. Esta vesícula sináptica se va a unir a la membrana plasmática y por exocitosis libera el neurotransmisor. Una vez que liberó todos los neurotransmisores, el potencial que estaba despolarizado va a volver a la repolarización y al reposo. Cuando esta neurona está en reposo, por las creatrinas se van a volver a cerrar la membrana plasmática y la vesícula va a estar disponible otra vez en el citoplasma de esta neurona para recibir a nuevos neurotransmisores o para guardar nuevos neurotransmisores. Por otra parte, aquí estos neurotransmisores se van a unir a receptores en la membrana postsináptica. Estos receptores pueden ser, los que más vamos a estudiar son los receptores ionotrópicos y los receptores metabólicos. Vamos a ver enseguida la diferencia en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, la liberación de este neurotransmisor al ser recibida por el receptor, entonces el receptor en este caso vamos a ser conocido como receptor ionotrópico. ¿Por qué ionotrópico? Porque a través de este receptor van a ir pasando iones, ¿sí? Entonces, cuando el neurotransmisor se une a su receptor, ese receptor tiene cargas negativas en el interior de su canal. ¿Para qué? Si tiene cargas negativas, va a atraer cationes. Si en el interior de su canal tiene cargas positivas, va a atraer aniones. Entonces, independientemente si sea carga positiva o negativa, cuando el neurotransmisor se une a su receptor, este receptor se abre y permite la entrada de iones o la salida de iones, entonces es conocido como receptor ionotrópico porque la información que está trayendo el neurotransmisor es la apertura del receptor y el paso de iones. ¿Sí? Entonces es conocido como receptor ionotrópico. Ahora, pero fíjense que el neurotransmisor nunca pasa, lo que pasa es el ion. ¿Sí? Otra forma es que el neurotransmisor se una a su receptor, pero que este receptor no va a dejar pasar ningún ion, ¿sí? No deja pasar iones. Cuando el neurotransmisor se une a su receptor, el receptor está unido a una proteína que se llama proteína G. La proteína G tiene 3 subunidades. Una de sus subunidades se activa y la subunidad activa va a ir a excitar o estimular a otra proteína de membrana, que una de ellas, uno de los ejemplos, es la adenilatociclasa. Entonces, el neurotransmisor se une a su receptor. Este receptor es un receptor unido a proteína G. Cuando el neurotransmisor se une a su receptor, hay una activación de la proteína G. La activación de la proteína G va a activar a otra proteína integral de membrana, que en este caso va a ser la adenilatociclasa, y la adenilatociclasa va a producir un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, y el AMP cíclico va a ir a generar las diversas funciones dentro de esa célula. Entonces, la información que trae el neurotransmisor es la creación del segundo mensajero, y este segundo mensajero va a tener múltiples funciones dentro de la célula, dentro de la membrana postsináptica. ¿Sí? Entonces, dos formas. El neurotransmisor, si se une a un receptor ionotrópico, deja pasar iones. Si se une a un receptor metabotrópico, forma segundos mensajeros. ¿Sí? ¿Hasta aquí qué tal? ¿Entienden todavía? Entonces, lo que estábamos haciendo, los receptores de neurotransmisores. Neurotransmisores que abren canales iónicos. Si se abre canal iónico, va a dejar pasar sodio, potasio, calcio, cloro o algún otro anión. ¿Sí? Si deja pasar estos iones, vamos a ser considerados como receptores ionotrópicos. Ahora, si el neurotransmisor se une
une su receptor y el receptor provoca la formación de segundos mensajeros, entonces ahí se le llaman metabotrópicos. ¿Por qué? Porque estamos creando un metabolismo, ¿sí? Entonces ahí generamos un químico creado. Entonces, metabotrópicos. Vamos a hablar primero de esto, de receptores ionotrópicos, ¿sí? Vamos a hablar por partes, vamos a desglosar. Primero hablemos de los receptores ionotrópicos y segundo de los receptores metabotrópicos. Entonces, dentro de los receptores ionotrópicos son receptores que reciben neurotransmisores de la apertura de canales iónicos, canales de calcio o canales de sodio o canales de potasio o canales de cloro. Son los principales, ¿sí? Entonces, si abre canales iónicos para cargas positivas, para iones con carga positiva, se llaman canales catiónicos. Entonces, ¿qué pasa con los canales catiónicos? Los canales catiónicos permiten que el sodio ingrese, despolarice la membrana cosinaria, o que el calcio ingrese, despolariza la membrana cosinaria. El potasio también es un catión, también tiene carga positiva. La diferencia es que el potasio, por el gradiente de concentración que tiene, la tendencia del potasio es a salir de la célula. Entonces, aquí se pierden cargas positivas. Entonces, la membrana se repolariza o se hiperpolariza. Luego tenemos el canal de cloro. Pero el canal de cloro ya es un canal aniónico. ¿Por qué? Porque el cloro es un anión con carga negativa. ¿Sí? Hablamos de cationes a los iones con carga positiva y de aniones a los iones con carga negativa. ¿Sí? Entonces, canales catiónicos dejan pasar iones con carga positiva, como el sodio, el calcio y el potasio. El sodio, su tendencia es a ingresar a la célula. ¿Sí? Recuerden que esto es una difusión simple. ¿Sí? Difusión simple mediada por canales activados por voltaje. Le pusimos un nombre completo de todo lo que ya estudiamos. Los canales catiónicos, si deja pasar sodio, el sodio, la tendencia es a ingresar. Si deja pasar calcio, la tendencia también es a ingresar. Tenemos despolarización. Sodio y el calcio al ingresar a la célula genera despolarización. El potasio, su tendencia por su gradiente de concentración, es a salir. Y la salida de potasio va a generar la repolarización y luego de la repolarización, si sigue saliendo potasio, va a generar la hiperpolarización. O sea, va a ser cada vez más negativo. ¿Sí? Luego tenemos los canales aniónicos. Los canales aniónicos dejan pasar aniones, pero el principal anión que pasa es el cloro. ¿Sí? El cloro es un anión mayoritariamente extracelular, o sea, está afuera. La tendencia por su gradiente de concentración entonces es a entrar. Entonces, yo tengo dos formas de hacer que la membrana en su interior sea negativa. La primera forma es perdiendo cargas positivas, o la segunda forma es ganando cargas negativas. Entonces, dos formas para que la membrana se quede negativa en el interior. Pierdo potasio o gano cloro. ¿Sí? Tengan en cuenta para entenderlo después las inhibiciones. Estos receptores o estos canales también tienen carga aquí en su interior. ¿Sí? Si el interior del receptor o del canal tiene carga negativa, eso ayuda a atraer cationes. Entonces, esto me va a ayudar a atraer sodio o a atraer
que tiene carga negativa, eso me va a ayudar a atraer al potasio para que el potasio pueda salir. Ahora, los que son canales aniónicos, ¿sí? Los canales aniónicos puede que no tengan carga, entonces el cloro no va a tener tanto impedimento, pero lo ideal sería que tengan un poquito de carga positiva hacia su interior para que haya la atracción. Pero estos canales, la mayor parte no son de difusión simple, la mayor parte deja pasar un solo ion. ¿Sí? Si este es canal para cloro, solo va a dejar pasar cloro y va a repeler o impedir el paso de otros iones. Lo mismo con el canal de potasio. Si el canal de potasio prácticamente deja salir solo el potasio e inhibe el paso de los otros iones. ¿Sí? Son canales específicos, son canales selectivos. ¿Sí? Ahora, dijimos, si deja pasar sodio y calcio, ¿qué pasa en el interior de la membrana? ¿Se vuelve? ¿Positiva, negativa? Entra el sodio y entra el calcio, la membrana en su interior se queda positiva. Cuando hablamos de que la membrana en su interior está positiva, estamos hablando de qué pasa. Despolarización, repolarización, reposo, despolarización. Cuando la información que trae el neurotransmisor, imagínense aquí, el neurotransmisor va a unirse a su receptor. Este receptor permite la entrada de sodio o permite la entrada de calcio, genera despolarización de la membrana. Entonces, ese receptor está trayendo una información excitatoria. Son neurotransmisores excitatorios porque están generando la despolarización de la membrana. Ahora, si el neurotransmisor se une a un receptor que permite la salida del potasio o se une a un receptor que permite la entrada del cloro, si sale potasio o entra cloro, ¿cómo va a quedar el interior de la membrana? Negativa. ¿Sí? Y si el interior de la membrana queda negativa, podemos decir que esa membrana está en reposo o está más negativo, que es hiperpolarizado. Entonces, ¿qué pasa? La información despolarizante tiene que ser demasiado grande para quitarle de la hiperpolarización al reposo, del reposo al umbral, del umbral a la despolarización. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer es mucho mayor y a veces no es suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que permite la salida del potasio y la entrada del cloro? Que la membrana sea cada vez más negativa, lo cual es una inhibición para que esa membrana genere algún cambio. ¿Sí? Entonces, la salida del potasio o la entrada del cloro, causado por la información que trae un neurotransmisor, se puede decir que ese neurotransmisor es inhibitorio. ¿Sí? Si el neurotransmisor genera hiperpolarización, o genera reposo, o repolarización, o hiperpolarización, la mayor parte de las veces una hiperpolarización, entonces hablamos de receptores inhibitorios. Excitatorio cuando deja entrar sodio y calcio. Inhibitorio cuando deja salir potasio o entrar cloro. ¿Sí? Se entiende por los potenciales de membrana, por los milivoltios que puede llevar a tener. Entonces, si genera despolarización, excitatorio. Si genera repolarización o hiperpolarización. ¿Sí? Característica cuando la excitación o la inhibición se da por iones, que la información es rápida pero corta. ¿Sí? Entonces, si yo libero neurotransmisores y se unen a receptores iónicos o receptores ionotrópicos que permite el paso de iones, la información es muy rápida, pero también dura poco. El cambio que se genera en la membrana postsináptica dura. Y a veces
necesitamos que la información que llega a la membrana postsináptica dure mucho tiempo. Necesitamos que sea una información capaz de una información más lenta, pero más duradera. Cuando tenemos informaciones que deben ser duraderas, no vamos a elegir receptores ionotrópicos, vamos a elegir receptores metabotrópicos. ¿Sí? Porque la diferencia es que mientras esté presente el neurotransmisor, esté unido al receptor, se va a abrir los canales. Pero si el neurotransmisor se destruye, los canales se van a cerrar. Entonces, mientras esté presente el neurotransmisor, los receptores ionotrópicos van a permitir la apertura de canales ionados. Pero si el neurotransmisor se va, se acaba la información. En cambio, en los metabotrópicos, el neurotransmisor trajo una información que puede ser también información excitatoria o inhibitoria, se unió a su receptor, el receptor está unido a la proteína de la parte interna de la membrana. Vamos a estudiar primero proteína G, pero puede haber otros tipos de proteínas. Y esta proteína activada genera segundos mensajeros. Una vez que se generó el segundo mensajero, el neurotransmisor se pudo haber eliminado ya. Pero el neurotransmisor, el segundo mensajero, va a seguir llevando la información a todo el interior de la célula. Por más que el neurotransmisor se haya eliminado y esté unido a su receptor, el segundo mensajero sigue manteniendo la información. Entonces, si quiero que la información dure mucho tiempo, voy a elegir este mecanismo, que son receptores metabotrópicos. Vamos a hablar de la formación de un tipo de segundo mensajero. Hay varios segundos mensajeros. Lo que vamos a fijar ahora es el ARP cíclico. ¿Cómo se va a formar el ARP cíclico? Tiene que haber un receptor. Primeramente tiene que haber un receptor. El receptor está unido a una proteína G. La proteína G tiene 3 subunidades: alfa, beta y gamma. ¿Sí? Alfa, beta y gamma. Esta es la proteína G. ¿Sí? Este es el receptor. El receptor tiene una porción vinculante que es para que se una el neurotransmisor. ¿Sí? Y esta es la proteína G. Este es el receptor. Y el receptor tiene una porción vinculante para la unión del neurotransmisor que va a ser liberado por el neurona. Entonces, cuando la neurona libera su neurotransmisor, se va a unir aquí al receptor. Si no hay neurotransmisor, la proteína G está unida a una sustancia que se llama GDP. Entonces, para saber que la proteína G está inactiva, entonces está unida a un GDP, ¿sí? A una guanosina difosfato. Ahora, cuando el neurotransmisor se une a su receptor, se activa la proteína G. ¿Cómo se activa la proteína G? Haciendo el cambio de GDP por GDP, por guanosina trifosfato. Cuando está con guanosina trifosfato, así como el ADP y el ATP. Cuando está con ADP está inactivo, cuando está con ATP está activo. Lo mismo aquí. Cuando está con GDP, con guanosina trifosfato, la proteína G está inactiva. ¿Sí? Está inactiva. Ahora, cuando viene el neurotransmisor, se une a su receptor. El receptor está
unido a la proteína G. Entonces, la unión del neurotransmisor hace que haya un cambio en la proteína G. ¿Sí? Entonces, se une el neurotransmisor, lleva la información aquí y avisa a la proteína G que haga el cambio de GDP por GTP. Cuando el GTP se une, en este caso a la subunidad alfa, puede unirse a la subunidad beta o la subunidad gamma, porque la proteína G tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Cuando el GTP se une al alfa, el alfa se separa de la beta y de la gamma. Es la función alfa de la proteína G la que se activa. Y esta porción activada, la porción alfa activada por GTP, es la que va a ir a otras proteínas que son enzimas que producen segundos mensajeros. Entonces, el neurotransmisor se une a su receptor, el receptor avisa a la proteína G que se tiene que activar, cambia el GDP por GTP. Si el GTP se une a la subunidad alfa, esa subunidad alfa se separa de la beta y de la gamma, esa subunidad alfa va a activar a otro complejo enzimático. ¿Sí? Y la activación del otro complejo enzimático puede ser de varias formas. Una vez que la porción alfa se activó, esta porción alfa puede ir a hacer varias funciones. Una de las funciones más importantes o más estudiadas es que la porción alfa va a ir a activar a enzimas que producen segundos mensajeros. Entonces, si activa, por ejemplo, una enzima que se llama adenilato ciclasa, ¿sí? La adenilato ciclasa va a producir un segundo mensajero que es el AMP6. ¿Sí? Pueden producirse otros segundos mensajeros. Si la subunidad alfa activa a otra enzima de membrana, se puede también producir otro segundo mensajero que es el GMP5. Y hay otros tipos de segundos mensajeros que vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Entonces, una de las funciones de la activación de la proteína G es la activación de las enzimas que van a producir segundos mensajeros. Otra función que va a tener es que la porción de la proteína G que fuera activada va a ir a abrir desde la parte interna, va a ir a abrir canales iónicos, y estos canales iónicos van a dejar pasar el ion que le pertenece, el sodio, el potasio o demás. ¿Sí? Entonces, primera función es que la proteína G activada abra canales iónicos, se una a enzimas de membrana, active las enzimas de membrana para que estas enzimas produzcan segundos mensajeros. Otra función es que la proteína G activada va a ir a activar a otras enzimas, no de membrana, sino enzimas intracelulares, y ahí va a haber una cascada enzimática. Las enzimas se van a ir activando unas a otras y se va a producir un cambio en el interior de la célula. ¿Sí? Entonces, puede que active a proteínas, canales iónicos de membrana, a proteínas integrales de membrana o a proteínas intracelulares. ¿Sí? Puede activar también a proteínas intracelulares para que ocurra una cascada enzimática. La otra opción es también que la proteína G activada vaya hasta el núcleo, atraviese la membrana nuclear, llegue al núcleo y participe en un proceso de transcripción para que se creen nuevas proteínas, para que se creen algunos cambios en la célula. Entonces, yo estimulo al núcleo, ese núcleo va a pasar un proceso de transcripción, después de traducción, se van a formar nuevas proteínas, se van a formar nuevos lípidos, nuevos carbohidratos, ¿sí? Y ahí se va a generar el cambio en el interior de la célula.
Entonces, una proteína que activada puede generar varios cambios. El más importante que nosotros vamos a estudiar es la producción de segundos mensajeros. Pues en el transcurso de nuestras clases vamos a mirar las otras funciones. Por ahora, lo importante es la creación de segundos mensajeros. ¿Qué tal? Son nombres muy parecidos, entonces tienen que aprender. Receptores, neurotransmisores, segundos mensajeros, proteínas G, proteínas integrales. ¿Sí? Son nombres capaz muy parecidos y iguales. Vamos a hacer un pequeño repaso hasta aquí para ver si estamos comprendiendo. Abra sus vesículas y libere los neurotransmisores. Despolarização. La despolarización de La membrana. la despolarización de la neurona por la entrada de calcio. El calcio entra, despolariza la neurona puede liberar sus vesículas que liberan por exocitosis al neurotransmisor. El neurotransmisor se va a unir a receptores. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos tipos de receptores que puedo hablar? Hablamos de ionotrópicos cuando el receptor permite entrada o salida de iones. Y hablamos de receptores metabotrópicos cuando el receptor genera segundo mensaje. y produce Segundo mensaje. mensajeros. Si el neurotransmisor se une a su receptor y ese receptor, vamos a ver los receptores ionotrópicos. Si el neurotransmisor se une a su receptor y el receptor provoca despolarización, ¿qué tipo de neurotransmisor es? Excitatorio. Si el neurotransmisor se une a su receptor y provoca la repolarización o la hiperpolarización, ¿qué tipo de neurotransmisor es? Tienes los receptores ionotrópicos. Ahora, cuando el neurotransmisor se une a un receptor metabotrópico, ese receptor metabotrópico está unido a qué? Proteína G. Puede terminar otra cosa, no solo proteína G, pero ahora vamos a estudiar la proteína G. Esta proteína G, ¿cómo se activa? Liberando a cadeia bética. ¿Qué hay que cambiar? Conformação. Hay que cambiar el GDP por GTP, porque la proteína G está unida a la guanosina trifosfato, está activada. Cuando se une a la guanosina trifosfato, ahí se activa. Vamos a suponer que se activa la parte alfa. Van a activar otras partes, pero la que se activó es la alfa. Esa proteína alfa, o sea, esa porción alfa activada de la proteína G va a ir a hacer 4 funciones. ¿Cuáles son estas 4 funciones? Abertura de canais iónicos. Primero, la producción, unirse a una enzima de membrana que va a producir el segundo mensajero. Muy bien, ¿verdad? Apertura de canales iónicos. ¿Cuál? Intracelulares. Activación de enzimas intracelulares. Muy bien. Último. Transcrição genética. Todos generan cambios transcripcionales. El último Transcrição es genética. actuar sobre el núcleo de la célula para producir una transcripción, el proceso de la transcripción, traducción y generar nuevas proteínas, principalmente monolípidos o carbohidratos. ¿Sí? Entonces también actúa el tiempo normalmente a nivel del núcleo. ¿Vale? Amigo, você tem esse carregador aqui? Acoplados, eso es la C, a proteína G. ¿Sí? Receptores acoplados a proteína G. Son receptores metabotrópicos. Los miembros de la familia de receptores acoplados a dicha proteína son proteínas transmembranas que contienen 7 hélices que atraviesan la membrana celular. Se han identificado más de 1000 GPCR en organismos como levaduras, plantas y mamíferos, que en conjunto regulan un espectro extraordinario de procesos celulares. Los ligandos naturales que se unen con receptores acoplados a proteína G incluyen grupos de hormonas, neurotransmisores,
pero este receptor también puede recibir a hormonas, también puede recibir a otros tipos de químicos naturales producidos por nuestro cuerpo, naturales producidos por plantas o sintéticos. ¿Sí? O sintéticos. Este receptor puede recibir distintos tipos de químicos, ¿sí? Pero ese químico va a generar la activación de una proteína G. ¿Sí? La activación de proteína G, y esa proteína G va a generar otros cambios. Son detectadas por los receptores olfatorios y gustativos que inducen los sentidos de olfato y gusto. La unión del ligando al dominio extracelular induce un cambio conformacional que permite al dominio citosólico del receptor activar una proteína G unida a la cara interna de la membrana plasmática. Como consecuencia, el receptor unido con el ligando forma un complejo receptor proteína G. Las proteínas que reciben su nombre porque se unen con nucleótidos de guanina, sea GDP o GTP. Se describen como primera porque todas ellas poseen tres unidades polipeptídicas diferentes llamadas alfa, beta y gamma. En sí, para la unión con un nucleótido de guanina se encuentra la subunidad G-alfa. Las proteínas heterotriméticas se mantienen unidas a la membrana plasmática mediante cadenas de lípidos y se unen en forma covalente con las unidades alfa y gamma. La interacción de Bueno, mientras entonces mientras esté unido el GDP a la proteína G, entonces está inactivado. La mayor parte de las veces esta unión se da en la subunidad alfa de la proteína G. Pues vamos a ver que puede unirse a otros lados, pero la principal es a la subunidad alfa. Entonces, la información que está trayendo en este caso el neurotransmisor es activar a la proteína G en su subunidad alfa a través del cambio de GDP por GTP. ¿Sí? un ligando con el receptor induce un cambio en la conformación de la subunidad alfa de una proteína G con lo que se libera GDP o adenosina difosfato y luego se une una molécula de GDP. Mientras permanece en estado activo, un solo receptor puede activar varias moléculas de proteína G, lo que representa un medio para la amplificación de la señal. La sustitución de GDP por GTP después de la interacción con un receptor acoplado a proteína G activado causa un cambio en la conformación en la subunidad G-alfa. En su conformación, unida con GTP, la subunidad G-alfa presenta una baja afinidad con G-beta-gamma, por lo que se disocia del complejo. La subunidad G-alfa, separada de la subunidad G-beta-gamma, unida con GTP, está libre para activar una proteína vectorial, como la denominada aenlatociclasa. En este caso, la activación del efector conduce a la producción del segundo mensajero AIM específico. Entonces, la subunidad Pues los segundos mensajeros. Ahí la subunidad alfa, que está unida a GTP, va a ir a activar a una enzima de membrana, que en este caso es la adenilatociclasa. Una vez que se active la adenilatociclasa, una vez que se active la adenilatociclasa, se va a producir un segundo mensajero. Uno o más proteínas celulares de señalización. Se dice que una proteína que está encendida o activada cuando una subunidad alfa está unida a GTP. Las subunidades de alfa pueden desactivarse a sí mismas gracias a que poseen una reactividad GTPasa que genera la hidrólisis de GTP a GDP y fosfato inorgánico. Entonces, mientras la unidad alfa o la subunidad alfa esté unida a GTP, activa a la adenilatociclasa. Pero cuando queremos que la subunidad alfa se inactive, esta subunidad tiene una función GTPasa. ¿Qué quiere decir GTPasa? Asa significa delicias. Entonces, esa subunidad alfa, la propia subunidad alfa, va a degradar al GTP y lo va a convertir en GDP y fosfato.
compleja estructura computadora que establece las bases para el segundo paso, que es la unión de proteínas llamadas arrestinas. Las arrestinas constituyen un pequeño grupo de proteínas que se unen con los receptores acoplados a la proteína G y compiten por unión con las proteínas heterogenéticas. Como consecuencia, la unión de la arrestina previene la activación de más proteínas. Bueno, esta parte no nos habla en nuestro libro. Pero, ¿cómo la subunidad alfa va a degradar ese GTP, convertirlo en GDP? Porque viene otra enzima que le activa a la alfa otra vez, o sea, activa la función GTP-ASA de la subunidad alfa y ahí se hidroliza. Al mismo tiempo, esta subunidad alfa va a volver a unirse a la beta y a la gamma, pero fíjense que mientras esté unido el neurotransmisor, va a seguir ocurriendo este proceso una y otra vez. Entonces, para que se pueda terminar la señalización o para que pueda dejar de seguir activándose el receptor y la proteína G, tenemos que eliminar el neurotransmisor, pero la eliminación del neurotransmisor no es suficiente para que pare la señal, porque aquí la formación de segundo mensajero va a continuar mientras esté activada la proteína. Entonces, existe una quinasa del receptor unida a proteína G. Esta quinasa, recuerden que las quinasas o las quinasas fosforilan. Entonces, esta enzima va a fosforilar al receptor unido a proteína G o receptor acoplado a proteína G, y la fosforilación más la unión de otra proteína que se llama arrestina evita que más proteínas G se vayan a unir. Entonces, si el receptor no está unido a proteína G, la proteína G está inactiva y no se une al receptor, no pueden seguir generándose cambios. Entonces, la fosforilación del receptor acoplado a proteína G más esta es una proteína que va a unirse y evitar que se una la proteína G al receptor, ¿sí? La arrestina entonces evita, y si la proteína G está inactiva y no se une a su receptor, entonces se acaba la información, ¿sí? Si vamos a hablar de lo que es el resultado, podemos ir a hablar muchísimo, porque lo que vemos aquí son algunos pasos nomás que ocurren, no vemos todos los pasos. No sé cuánto tiempo vamos a necesitar para estudiar todos los pasos habidos por ahí. Situación de la cómo va a ocurrir la excitación de la membrana presináptica y cómo va a ocurrir la inhibición. La excitación puede ocurrir por tres pasos. Uno de los pasos es lo que ya vimos: la apertura de canales de sodio o la apertura de canales de calcio que permiten la entrada de cargas positivas en el interior de la membrana. Esa es una forma de llevar el potencial de membrana hacia positivo, hacia la despolarización. Así se ocurre la excitación. Pero también la excitación puede ocurrir porque se bloquea o se de una forma fácil, que no siempre se bloquea, puede deprimir, disminuir, porque se bloquea o se disminuye la acción de canales iónicos como el potasio o el cloro. Entonces, si yo meto sodio y calcio, o sodio o calcio, y no dejo salir el potasio no puede salir, la membrana se va a quedar positiva. Si el cloro no puede entrar, la membrana se va a quedar positiva. Eso
metabotrópicos, ¿sí? Los receptores metabotrópicos pueden producir segundos mensajeros que exciten a la membrana o bloqueen la inhibición. Tengo la palabra, bloquear la inhibición. Si bloqueo la inhibición o aumento la excitación, la membrana en su interior se va a quedar positiva y excitada. ¿Sí? Entonces, tres formas de control de la excitación. La principal es la entrada de cationes. En segundo lugar, evitar la pérdida de cationes o la entrada de aniones. Evitar la salida de los positivos y la entrada de los negativos. Y en tercer lugar es a través de receptores metabotrópicos. Estos receptores crean la excitación o bloquean la inhibición. ¿Sí? La inhibición es parecida. En la inhibición, a través de receptores ionotrópicos, entonces, apertura del canal de potasio, se pierde potasio, la membrana se queda negativa, o la entrada de cloro también deja la membrana negativa. Eso es una inhibición. Otra forma es que se bloqueen los cationes, los canales catiónicos. Si yo evito que entre carga positiva, la membrana va a quedar negativa, porque estoy bloqueando. Y por último, lo mismo, ¿verdad? Los receptores metabotrópicos que estimulan la inhibición y bloquean la excitación. ¿Sí? Esto todo se da mayoritariamente por canales iónicos o receptores ionotrópicos, y este es por receptores metabotrópicos. Se producen segundos mensajeros que bloquean la excitación o estimulan la inhibición. Profe, esse terceiro é o exemplo do GRK? Como? Porque ele inibe, o GRK quando ele vai, ele é uma enzima que ele inibe? Podría ser. Podría ser. Eu entendi. Las enzimas que bloquean a los receptores que no pueda activarse la proteína G. Podría ser totalmente.